Hay gente, por ejemplo, que me critica, me insulta, se ofende porque yo no uso sotana o clérigo. Les he explicado 1000 veces el motivo por cual no lo uso, que es porque yo le predico a los católicos y a los evangélicos, y para que ellos no choquen cuando me ven en la cámara y digan, no, estoy cura, y de una vez apagar el televisor o el celular, yo no me pongo la sotana. Y todavía hay gente que no entiende por qué no me pongo la sotana. Pero es un distintivo, el clérigma es un distintivo, no estoy en contra, solamente trato de explicarle por qué no lo hago. Entonces así muchos evangélicos ven los videos y cuando se dan cuenta que soy cura ya es tarde. Bienvenidos amigos y hermanos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña. Hoy vamos a compartir con todos ustedes una serie de testimonios que vienen a certificar la gracia y la eficacia que tiene la palabra de Dios en medio de nosotros. Y qué gran ejemplo nos da el Padre Luis Toro en predicar sin cesar el Evangelio de Jesucristo. Por eso, a medida que compartimos, a medida que vamos evangelizando, vamos transformando corazones. Y he aquí estos testimonios los que nos hacen ver que Jesucristo va tocando a cada uno de ellos y que la Iglesia Católica se va fortaleciendo cada día más con todos los misioneros que pertenecen a este canal. Vamos a verlo con mucha alegría y vamos a compartirlo. No olvides suscribirte, ya sabes. Su nombre y nos cuenta su testimonio, Javier. cortico. Yo vengo de Sarchí. Pues yo toda la vida he sido católico, pero por unos años me desubiqué y me salí de la iglesia. Y para mí la pandemia fue una bendición de Dios. En medio de pandemia, estando en mi casa solo, yo vivo solo, alguien me mandó un link que está aquí y empecé a escuchar los links del Padre y me mandó un link muy interesante que él se refiere del 50 y 50, del que visita los lugares cristocéntricos, tiene un pie en la iglesia católica y un pie en la iglesia evangélica. Digo, ese era yo. Y de ahí di el salto a la iglesia evangélica y en media pandemia empecé a escuchar eso y seguí escuchándolo y hasta que me torturó el Espíritu Santo y a través de la Virgen. Y entonces tomé la decisión de llamar a un hermano mío. Le digo, ¿cómo está el asunto ahora de las confesiones? Está por citas. ¿Y por qué si usted es evangélico? Le digo, tranquilo, hágame eso acallado. Y fui, y tuve una encerrona, después me confesé y regresé a la iglesia. Después de escuchar tanto al Padre Luis y muchas cosas que me pasaron a vuelta redonda, sobre todo con la Virgen, y fue algo increíble haber regresado a casa hace, ya no sé, que les quede más claro más o menos de media pandemia en adelante. Y entonces no hubo nadie que me impulsara, fue el Espíritu Santo y yo en mi casa, porque no podía ni salir. Y fue algo increíble. Cuando él decía que él no tenía nada contra los lugares cristocéntricos, que los visitaba, tenía un pie de 50 y 50. Entonces dije yo, ese soy yo. Y entonces yo empecé a meditar eso, y lo vi una, dos, tres, y vi otros más, y empecé a ver, y llegué a la conclusión que estaba totalmente equivocado y que si quería crecer tenía que quedarme en la iglesia en la cual yo pertenezco, que es la iglesia católica. Nunca había me movido, pero como ser humano cometí un error pero Dios nunca
nunca se atrasa, y llegó a través del padre Luis Toro y otras personas que aquí están hoy, regresé a la Iglesia Católica a la mitad de. Muy bien. Así, cortico. ¿Cómo se llama? Y el testimonio. Buenas noches, mi nombre es Freddy Ulate y soy de Alajuela. Yo le dije al padre ahora que nunca pensé llegar a conocerlo. Hace 5 años yo viví una mala experiencia y fuera de Costa Rica. A mí por culpa de otra persona me encerraron, me metieron a la cárcel y hasta pagué condena. Cuando llegué a ese lugar, los hermanos separados inmediatamente le caen a uno y uno está en un grado que no sabe si la verdad Dios lo abandonó o Dios lo quiere, y empiezan a meterle duro con uno. Siempre he sido católico gracias a mi madre, pero la verdad es que católico nada más de palabra, porque no lo vivía. Y ahí empezaron a darme y a darme. Era tal la necesidad de Dios que yo escuchaba y escuchaba. Luego me salí de prisión, estuve mes y medio en cárcel, me dieron casa por cárcel y caí en una casa donde el señor era testigo de Jehová y la señora era adventista. Todos los días se leía la Biblia y me dijeron: Freddy, ¿querés acompañarnos? Y la sed mía era mucha y yo les dije sí. Y empezaron igual a darme y a darme y a darme, y hasta que un día sí me tocaron a nuestra madre y no me gustó. Y yo dije, no, eso no está bien. Quise salir de la duda de lo que ellos me decían y no sé por qué, me metí a internet y me salió Padre Luis Toro. Y empecé a ver y a ver y a ver y a seguirlo y a seguirlo. Bendito Dios, de verdad, porque volví a encontrarme con Dios, entendí lo que Él quería conmigo, un cambio. Yo siempre le decía, es que no tengo tiempo, y ahí tuve mucho tiempo. Ahí estudié y bendito Dios, y hoy día, por cierto, estoy en un grupo de apologética vía internet que están en todo el mundo haciéndolo, y de verdad que me siento muy satisfecho y felicito al Padre por su trabajo que hace. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jeffrey. Yo vengo desde Cartago. Mi historia es un poco larga, pero bueno, en simples palabras, yo toda la vida, he sido católico. Serví como monaguillo a la iglesia durante más de 5 años. Estuve en el seminario durante 1 año, pero decidí servirle a Dios de otra forma. Siempre pensé que quería ser papá, quería tener una familia, etc. Después de tantos años, comencé a ahondar en lecturas que me fueron alejando poco a poco de la iglesia. Comencé a cuestionar muchísimo los sacramentos, como la confesión, como recibir el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Me vi en un momento de mi vida totalmente alejado, totalmente protestando contra la Iglesia Católica, hasta que llegó una luz en mi vida, que le agradezco mucho a Dios por eso, que es mi novia. Ella está en Estados Unidos en este momento. Ella también está pasando por una conversión muy grande, y gracias a Dios ella me estaba jalando y jalando, hasta que decidí, también por el camino de Dios, y gracias a ella, pues comenzamos a seguir al Padre Toro. Ahí
simplemente terminó de confirmar lo grande que es Dios para mí, lo grande que es la madre, nuestra madre, la iglesia, lo grande que es María. Y bueno, le agradezco a Dios también por tener la suerte de tener un líder como el Padre Toro aquí en nuestro país. Y al día de hoy, pues bueno, es increíble lo que uno siente cuando ya uno se va a confesar, cuando uno totalmente decide seguir a Jesús de corazón y cada domingo recibir el cuerpo de Cristo, vivir en esa gracia de Él es increíble. Y salir o cambiar de un estado que era prácticamente ateo, donde ya no creían absolutamente nada, a sentirme totalmente tocado por la mano del Señor, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es bonito volver. Gracias, Padre, por ser parte de ese cambio. Gracias. Vean que es mentira lo que la gente dice, que el Padre Toro le gusta pelear con los evangélicos. El Padre Toro simplemente predica la palabra de Dios al descubierto y la agarra los católicos, los protestantes, los ateos, el que quiera. El que no quiera la tira en la basura. Pero le llegó la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y muchos de ustedes escuchan, ven los videos. Pongan las cámaras ahí a ver, levanten la mano los que ven los videos del Padre Luis Toro. Pongan la cámara para allá, muévenlo el aparato. Muévenlo. Ajá. Miren, ahí están saliendo por YouTube, están saliendo en vivo, en este momento lo están viendo en el mundo entero a todos ustedes, ¿verdad? Mire, y estos, ustedes ven los videos, no le bajen la mano porque lo van enfocando. Ajá, los que ven los videos, ¿no? Ajá. Espero que esos mismos que ven los videos ya se hayan suscrito, ¿no? Porque si no serían unos fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, ¿no? Se suscriban y sean capaces de darle me gusta, ¿no? Y compartirlo. Pero bueno, he tratado de sembrar la semilla y eso vengo a hacerlo. Vengo a hacerlo. Eso no es cosa mía, hermanos, no, eso no es cosa mía. Eso es cosa de nuestro Señor Jesucristo que mandó a los apóstoles, ¿se acuerdan? Marcos 16:15, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Pero los apóstoles no se quedaron con eso. Por ejemplo, San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, recordando las palabras de Cristo, vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. San Pablo entonces se lo graba aquí y aquí. Después que lo procesa, San Pablo habla de cómo debe ser un cristiano que crea en la palabra de Jesús y obedezca su mandato, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo asimila eso Pablo? ¿Cómo lo asume? ¿Y cómo lo digiere y lo da a los cristianos del mundo entero? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escúchenlo. Te encarezco. Te encarezco. ¿Sabe qué significa te encarezco? Te ruego, te suplico, te pido, te exhorto. Mire la invitación. ¿A qué nos está invitando? Te encarezco delante de Dios. Ah, bárbaro. Está metiendo a Dios de por medio. ¿Por qué mete a Dios de por medio? Porque Dios, Jesucristo es Dios, mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, te encarezco delante de Dios. Ese Dios que te mandó y que me mandó a predicar, te encarezco. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué mete que juzgará a los vivos y a los muertos? O sea que Él nos va a pedir cuenta si lo hicimos o no. Lo hicimos.
Él juzgará a los vivos y a los muertos. Mire cómo asimiló Pablo las palabras de Jesucristo. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Y Pablo dice, ya Señor, mande, lo entiendo. Y Pablo dice, Señor, pero ahora tú moriste, subiste al cielo, ahora soy yo quien tengo que predicar el evangelio y enseñar a predicar el evangelio. Entonces dice Pablo, te encarezco en nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir a juzgar. La cosa es en serio. Vamos a encontrarnos con el juez frente a frente, cara a cara. ¿Y en qué nos va a juzgar el juez? ¿Con respecto a qué? Pongan cuidado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Yo no sé si ustedes son capaces de verlo. Si no son capaces de verlo, pongan la lupa. Va, otra vez. ¿Qué? Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que San Pablo asimiló de Cristo? Vaya, prediquen la palabra a toda criatura. Y San Pablo dice, mira, le ruego delante de Dios y de Jesucristo, que ha de venir a juzgar, y pilas, porque si ustedes no lo hacen, lo van a juzgar. El juez está preparado para juzgar. Y les digo, prediquen la palabra. Ahí estamos raspados. Ahí estamos raspados en la iglesia. Hay un letargo. Hay un dormirse en los católicos. Los católicos no quieren predicar la palabra. Hasta ahora hay algunos católicos que están despertando y hay unos curas que le ponen la mano por encima como al niño que está despertando y le dice, turururururu, sigue durmiendo, no despierte, mejor que desde dormido no predique el evangelio. Le dan por la espaldita, quédese tranquilo, no se amargue la vida, deje a los demás tranquilos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Haga usted con su vida lo que le dé la gana y deje a los demás que crean lo que quieran. En ese mundo nos encontramos. Pero San Pablo había asimilado el mandato de Cristo. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. San Pablo lo cree porque Jesucristo es Dios, lo asimila, lo cumple, y ahora San Pablo le dice a Timoteo, vaya, predique la palabra. ¿Cómo es? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Hoy hay un problema. Los obispos no quieren predicar la palabra de Dios. Los curas no quieren predicar la palabra de Dios. Los catequistas no quieren predicar la palabra de Dios. Los grupos de apostolado no quieren predicar la palabra de Dios. Pero el mandato de Dios, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Y dice Pablo, vamos a ser juzgados. Por eso prediquen la palabra. ¿Usted ya comenzó a predicar la palabra? ¿Ahora comprenden por qué el Padre Luis Toro predica la palabra? No es que le guste pelear con los evangélicos, es que ha asumido el mandato de Jesucristo, vaya y predique el evangelio a toda criatura, y ahí, en la palabra en toda criatura, están metidos en ese saco los protestantes. Es aquí donde a mí Dios me autoriza a predicarle a los evangélicos. Es aquí donde le digo a los católicos, ¿qué hago? A los católicos que no les gusta que le predique a los evangélicos. No se meta con ellos, dejen lo que ellos crean como quieran. Entonces aquí yo les digo a los católicos, por favor, por amor a Dios, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesucristo o a usted? Si le hago caso a Jesucristo, ustedes me dan piedra. Y si le hago caso a ustedes, Jesucristo me da piedra. Si le hago caso a Jesucristo, Él me aplaude. Y si le hago caso a ustedes, ustedes me aplauden. Pues mejor le hago caso a Jesucristo. Que ustedes me den piedra, pero que Jesucristo me aplauda. Que el mundo entero, que todos los católicos sepan por qué el Padre Toro predica el evangelio. Y que los protestantes sepan
por qué el Padre Toro se mete con ellos y que los católicos sepan por qué el Padre Toro le predica a los evangélicos. Es que el mandato dice a toda criatura, y en ese saco están metidos los ateos, los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, los mormones, los judíos, todos. Qué alegría nos da a cada uno de nosotros ver cómo el Padre Luis Toro va convirtiendo a tantos hermanos protestantes a través de las redes sociales. Es por eso que cada uno de nosotros comparte los videos, se suscriben, hacen los comentarios, porque creen verdaderamente en la Iglesia Católica y que a través de las enseñanzas, que a través de las predicaciones, podemos convertir a los que están equivocados, a los que se han alejado de la Iglesia de Jesucristo. Por esta razón el Padre Luis Toro predica el Evangelio. Por esta razón el Padre Luis Toro no usa sotana, no usa clériman. Ustedes lo ven y es como otro predicador, para que cuando se den cuenta, dice, para que cuando se den cuenta que soy sacerdote, ya es tarde. Ya la palabra de Dios ha hecho efecto. Ya la palabra de Dios está en su corazón. ¿Y qué pasa, querido hermano? Que después que conocemos la verdad, no podemos hacer nada. Tenemos que volver a la Iglesia Católica, tenemos que volver a la iglesia que Cristo fundó. Gracias a todos ustedes que comparten, gracias a todos ustedes que ayudan a evangelizar cada día, y vamos, seguimos firmes en esta tarea, en esta misión junto al Padre Luis Toro. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.